En la gráfica vemos lo que les explicaba. Las líneas que se ven ahí continuas son básicamente para ingresar el cordón detonante o el nonel o los cables en el caso de que sean eléctricos o electrónicos, y el alojar el booster en un orificio diseñado especialmente para esto. Una vez que está alojado ahí, también para cuando se hace voladura que se diva en bancos hacia abajo, sirve para contener el booster y lograrlo bajar. En minería subterránea también se utiliza en taladros largos, ¿no? Para colocarlo en su lugar. ¿Okay? Entonces colocamos el explosivo. En el caso del primero, que es de pentolita, no tiene ningún aumentador. Sin embargo, si vemos los demás diseños, todos tienen al lado, al costado de donde va a detonar el fulminante, un aumentador. El segundo, por ejemplo, tiene un globo de pen, o sea, le han aumentado pentrita más cristalizada, ¿no? En función a 7, 10 gramos, dependiendo del booster, para que pueda volar. Una vez que detone el fulminante, el booster detona más rápido con esto, ¿no? Y más rápido se alcanza la velocidad de régimen del booster. El booster también tiene una velocidad de régimen, o sea, necesita un detonador para hacerlo alcanzar. En el de más abajo se ve que se les ha enroscado cordón detonante, ¿no? El cordón detonante tiene en su centro pentrita. Se ha enroscado y se ha hecho como una cama entre el fulminante y el booster para que una vez que detone el fulminante también se inicie violentamente. Ahora, en el de arriba, en el superior derecho, se ve un núcleo plastificado de PEN, ¿no? Que tiene la misma función. También hay booster de doble fundido, o sea, de fundido separado, ¿no? El booster se prepara fundiendo el TNT o la pentrita, fundiéndolo a calor, y una vez que tienen calor, ellos ya tienen, los fabricantes tienen los recipientes y los colocan ahí y esperan a que sequen, ¿no? Es una operación bastante peligrosa, porque estamos hablando de explosivos. Calientan con agua, baño María, el TNT, lo llevan a que esté bastante líquido y lo echan en los recipientes. Por eso vienen fundidos, ¿no? O sea, se nota que han sido calentados y luego los han colocado en su recipiente. Entonces pueden fundir un booster de tal manera que la parte de abajo sea pentolita y la parte de arriba sea TNT, ¿no? Entonces ese es el que se muestra como el número 5 de la figura. Con esto también logramos que la interacción de los dos altos explosivos haga que sea violenta y muy rápida la iniciación de los boosters. En el caso de los boosters también necesita tener un dispositivo de iniciación que es el fulminante. El fulminante lo que contiene son dos explosivos de más alta sensibilidad. El explosivo primario es la acida de plomo, que es de muy alta sensibilidad y es sensible al golpe, al calor, a cualquier cambio extremo y puede detonar. Entonces, se aprovecha esa propiedad del explosivo para poder iniciar toda la columna. Veamos las dimensiones del booster y sus tamaños, ¿no? En pulgadas o en milímetros. A los boosters de 1/3 de libra, que son más o menos 150 gramos, ¿no? O 0.5 kilogramos, que son básicamente para minería subterránea, ¿no? Tienen 38 milímetros de largo de ancho, ¿no? Pueden ser casi una pulgada y media de ancho y 120 milímetros de largo, ¿no? Los boosters de media libra, más pesados, también tienen 41 milímetros de ancho. Eso es importante, ¿no? El diámetro para nosotros. Y 120 de largo. Y el 3/4, que tiene 340 gramos de TNT con pentolita, ¿no? Tiene 2 pulgadas de ancho, ¿no? Ya es para taladros más grandes. Hay para los tamaños grandes, hay para hasta 4.75, que se pueden encender taladros de 5,5 o 6, ¿ok? Entonces, de acuerdo al peso, también tenemos el booster. Normalmente en minería subterránea se utilizan los de hasta 2 libras, o sea, de 900 gramos, ¿no? Que tienen 76 centímetros, 3 pulgadas de ancho, de diámetro. Para taladros largos, estos son para taladros largos. Para taladros pequeños
hay los mini booster, no tenemos acá todas las dimensiones, pero hay mini booster, lo que varía es las pulgadas y también el gramaje. Acá tenemos que hay 0.150, y habíamos visto que los booster podían empezar en 60 gramos. ¿Okay? Entonces, hay para todos. En taladros más pequeños normalmente todavía se utiliza bastante otro tipo de iniciadores que son provenientes de dinamitas o emulsiones. En taladros largos deberíamos empezar a usar booster. El costo, hay que hacer una relación costo-beneficio. El costo de un booster tipo APD es mucho mayor, lógicamente, pero hay que ver las pérdidas de energía en los taladros. Entonces es una cuestión de analizar bien cuánto nos va a costar de más y cuánto vamos a ganar en el costo total. Los aumentadores de nitroglicerina son los que les comentaba, son a base de nitroglicerina, que es la base a su vez de las dinamitas, ¿no? Entonces, estos se han usado mucho tiempo en la minería subterránea. Se utilizan dinamitas, bueno, gelatinosas o tipo extras, ¿no? Gelatinosas son que están hechas ya no con nitroglicerina más arcilla, diatomita, sino con nitrocotton o nitrocelulosa, ¿no? Y arcillas, nitrocelulosas y celulosa. Estas dinamitas tienen mayores potencias, ¿no? Son resistentes al agua también, o pueden ser dinamitas extra, ¿no? Que se les agrega nitrato de amonio para poder aumentar el aporte energético. Normalmente siempre tienen que ser en una proporción mayor de 60%, o sea, las dinamitas extras, la cantidad de explosivos se manifiesta en porcentaje, ¿no? Hay 85, 60, 45 u otros porcentajes, entonces tiene que ser la mayor cantidad de explosivo. Lo que se tiene que ver es siempre que la presión de detonación sea lo suficientemente grande para iniciar rápidamente la columna explosiva. Normalmente 2 a 3 veces ya hemos visto, ¿no? Entonces, siempre se tiene que ser, los gelatinizados tienen que ser mayores a 60%, ¿no? Para que se asegure la presión de detonación requerida. Este es lo fundamental. Van a ver ustedes que si ustedes empiezan a implementar lo que están aprendiendo sobre presión de detonación, van a dejar, de repente van a empezar a gastar un poco más en el iniciador, pero van a dejar de perder energía en las columnas, ¿no? Entonces, donde más se gasta explosivo es en las columnas, dependiendo talados cortos, talados largos, el consumo de explosivo va a variar. Entonces, inicio mejor, lo que quiero decir es que gasto menos columna, en otras palabras. De repente pueden bajar inclusive la longitud de columna cuando está bien iniciado el explosivo, ¿no? Porque muchas veces, ¿cómo compensamos la pérdida de energía? Aumentamos la columna, pero lo que nos está fallando no es el explosivo de la columna, lo que nos está fallando es iniciar esta columna. Eso es lo que debemos ver y entender claramente. Acá los aumentadores en base a nitroglicerina y también a emulsiones, ¿no? También las emulsiones van a funcionar como aumentador. Las emulsiones hemos visto que dependiendo del grado de sensibilización pueden llegar hasta velocidades de 5000 con densidades encima de 1, entonces tienen grandes presiones de detonación. Entonces también se puede utilizar emulsiones y dinamitas. ¿Cómo se presentan? Bueno, las dinamitas las conocemos ampliamente, están envueltas sobre todo en papel, ¿no? En papel, y las emulsiones están metidas en cartuchos plásticos, ¿no? Entonces, ambos explosivos inician básicamente en taladros de menor diámetro. En taladros pequeños vamos a iniciar con emulsión sensibilizada o con dinamita. El costo, inclusive, de las emulsiones sensibilizadas es mucho menor. Lo que tenemos que asegurar nosotros es que se pueda iniciar el disparo siempre cuando se va a iniciar, cuando la presión de detonación del iniciador es el doble de la que esperamos de la columna. Esto es muy fácil de calcular. Se calcula la presión de detonación del explosivo y se calcula la presión de detonación del iniciador. Si es el doble de la del iniciador, está bien. Si es el triple, está excelente. Ok, entonces, viendo que todos los explosivos tienen que ser iniciados
por un alto explosivo y a la vez el alto explosivo tiene que ser iniciado por un fulminante, que es la combinación también de dos altos explosivos dentro de una cápsula generalmente de aluminio que da inicio a la reacción, ¿no?, explosiva de toda la columna. Entonces es una cadena en realidad, ¿no? Iniciamos el fulminante, iniciamos el aumentador, iniciamos la columna, ¿no? Esta iniciación tiene que ser la correcta, porque si la iniciación es incorrecta, lo que hacemos es perder energía en la columna. Entonces, como hemos diseñado las voladuras de acuerdo a la energía, porque no diseñamos de acuerdo a la cantidad de kilos, sino de acuerdo a la energía necesaria, ¿no? Hemos visto que las fórmulas básicamente hablan de potencia relativa o de densidad de explosivo o de velocidad, o sea, consideran la energía como el factor. Entonces el uso de la energía, si hay una pérdida, estamos en contra de nuestro diseño de voladura. Y eso es lo que sucede cuando hay malos resultados. Lo que sucede es que hay que diseñar toda la cadena del proceso, o sea, desde la perforación, que solamente sirve para colocar el explosivo, pero estratégicamente, y distribuir la energía estratégicamente en el tajeo, o en el frente, o en la roca. Y luego diseñamos la columna explosiva, que va básicamente en función a la geología. La geología es la que necesita cierta cantidad de energía liberada. La energía liberada que nosotros consideramos está contenida en los explosivos. Tenemos una serie de explosivos que pueden liberar una serie de energías en una serie de condiciones. Escogemos la mejor para el macizo que tenemos que diseñar. Luego de esto lo traducimos ¿en qué? En kilogramos de explosivo. Y sin embargo, lo distribuimos en toda la malla de perforación que hemos hecho. Distribuido ahí, la tenemos que iniciar. ¿Cómo la tenemos que iniciar? Con un aumentador o con un explosivo tal que la pérdida energética sea tan pequeña, ¿no?, que no dificulte el aporte de energía, ¿no? Si nosotros tenemos pérdidas grandes, todo el diseño anterior está mal. Y una vez que ya iniciamos, correctamente, el alto explosivo tiene que ser iniciado con un fulminante. Y como no podemos tener tenemos que encender todo el disparo de una sola vez, tenemos que usar un sistema para que de un solo punto encendamos todo el disparo. ¿Ok? Entonces todo el disparo se inicia de un solo punto. Este punto debe ser el punto de ignición o punto de inicio. Ahora, en la minería pequeña, ¿no?, suele haber malas prácticas de iniciar taladro por taladro la voladura. Esto ha ocasionado problemas, sobre todo cuando usamos dinamita con mecha lenta. Todavía se utilizan sistemas a fuego, que son colocar un fulminante común, número 8, a una mecha lenta o una mecha y encenderla. La mecha lenta tiene una velocidad dada por metro por pie, y suponiendo que a qué velocidad va, nosotros tenemos un tiempo para escapar, pero esto es muy, muy riesgoso. Entonces los sistemas modernos a fuego, que siguen utilizando la mecha lenta y el fulminante, agarran todas las puntas de la mecha lenta en conectores tipo Cobra, ¿no es cierto? Entonces iniciamos en un solo sitio y este conector se encarga de iniciar cada punto. Bueno, pero estos son sistemas bastante antiguos y rudimentarios, ¿no? Se han mejorado estos sistemas y también ya podemos usar sistemas más sofisticados como los noneles. Los noneles, que son mucho más seguros, ¿no?, se pueden iniciar también en un solo punto, ¿no?, colocando mecha lenta, cordón detonante, ¿no?, cordón detonante, fulminante, cordón detonante y mecha lenta para que inicie el cordón detonante. Entonces, pero todos inician en un punto. Normalmente los noneles tienen retardos internos, ¿no? Entonces la voladura sale en tiempos establecidos. En los sistemas a fuego no existen retardos como tal, ¿no?, salvo que cortemos las longitudes de las mechas lentas para que algunas exploten antes y otras exploten después. Esa es la forma de retardar, pero es una forma bastante
rudimentaria, ¿no? Entonces los no eléctricos sí contienen retardos, o sea, el fulminante va a tomar un tiempo para detonar y ahí se logra hacer lo que todos queremos, ¿no? Que los taladros salgan en una serie establecida de tiempos. Y los eléctricos son iguales, solo que la iniciación se hace por conducción de electricidad por cables eléctricos, ¿ok? Entonces, estos eléctricos tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Las desventajas mayores es que pueden iniciarse espontáneamente por energías vagabundas o corrientes vagabundas o corrientes estáticas no deseadas, que podrían iniciar todo un tajeo, por ejemplo, ¿no? O todo un frente sin que querramos y teníamos problemas de seguridad, accidentes fatales, etc. Y finalmente los electrónicos, que a diferencia de los no eléctricos, de los noneles, los retardos no tienen ninguna dispersión. ¿Qué quiere decir esto? En la cápsula de iniciación, en el fulminante, contienen un chip que solamente recibe órdenes de un ordenador, de una computadora o de un blaster, el cual le dice en qué momento va a detonar qué taladro. Estos son muy precisos, entonces la detonación de los taladros es altamente precisa. Ahorran energía, son muy seguros porque no podemos detonar ningún taladro si es que no está verificada su capacidad de detonación, o sea, lo que se dice, no está armado, o sea, no tiene ningún problema de corte en la línea, etc. Y también son muy precisos y seguros en el tema que van detonando de acuerdo a lo programado. Esto es lo que se usa normalmente en las grandes minas y las minas más modernas. En nuestras minas todavía se utilizan desde sistemas a fuego hasta sistemas no eléctricos. Eléctricos un poco menos, ¿no? No conozco personalmente ninguna mina que utilice eléctricos, pero en todo caso tienen algunas ventajas frente a los no eléctricos, pero también tienen algunas deficiencias. Y electrónicos, bueno, ese es el futuro de todos los sistemas de iniciación. En el futuro vamos a detonar básicamente con electrónicos. Actualmente están, digamos, en un periodo de introducción porque el costo es alto, el costo de un detonador eléctrico electrónico frente a un no eléctrico es casi 10 veces más. Pero ese costo no puede ser evaluado de esa manera. O sea, no se puede decir, porque este cuesta 10 veces más, el costo total va a variar en 10 veces. No, lo que hay que hacer es evaluar en toda la cadena de valor. La cadena de valor minera empieza en la perforación y voladura y termina en la molienda. O sea, cuán rápido vamos a operar, cuán rápido vamos a transportar, qué granulometría vamos a sacar, cuán rápido vamos a moler, cuán rápido vamos a chancar, moler, etc. En toda esa cadena recién podríamos evaluar si el uso de electrónicos con no eléctricos es mejor o peor. ¿Okay? Entonces, esa es la forma. No se puede evaluar individualmente solamente por el precio. No es la forma. Entonces, veamos los 4 tipos de detonadores que se muestran en el mercado actualmente. El sistema a fuego, el sistema no eléctrico, el sistema eléctrico y los sistemas electrónicos o de más amplia tecnología. Todos estos sistemas hay para minería subterránea, ¿no? Los sistemas a fuego son sistemas más antiguos que ya se están dejando de usar por los temas de seguridad, de precisión y otros temas. Y actualmente la minería todavía usa más sistemas no eléctricos que electrónicos, pero se supone que en el futuro los sistemas electrónicos van a ser los que deberían ser más usados. El sistema a fuego, ¿en qué consiste un sistema a fuego? Como les indiqué, consiste en usar la mecha de seguridad, ¿no? La mecha de seguridad es un cordón, ¿no? Que en el núcleo tiene pólvora negra. La pólvora negra tiene la facultad de quemar a cierta cantidad de metros por minuto o cierta cantidad de pies por minuto. Algunas mechas queman a un pie por minuto, o sea, 30 centímetros por minuto. Entonces, sabiendo esto, el fuego, porque la mecha lo que transporta es fuego a alta velocidad, ¿no? Podríamos saber en qué momento va a llegar el fuego al fulminante y lo va a iniciar. El fulminante es una cápsula de aluminio que contiene dos altos explosivos altamente sensibles al fuego.
Entonces, en las minas más, se podría decir, más antiguas o más pequeñas, más artesanales, se utilizan mechas lentas. Lo que se hace es unir esta mecha lenta al cebo que generalmente es dinamita o emulsión, ¿no? Y colocar y sacar en cada taladro una cierta longitud de mecha. Para poder cambiar los tiempos, ahí viene el problema, ¿no? Para poder cambiar los tiempos, ¿no? La única opción es aumentar o disminuir la mecha. Entonces, como si suponemos que la mecha lenta quema un pie, o sea, 30 centímetros por minuto, entonces si aumentamos 30 centímetros a la salida de uno, eso quiere decir que ese taladro va a explotar luego de un minuto, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma de tener diferentes tiempos. Esta forma se ha usado muchas veces así, y lo que se hacía era encender uno por uno los taladros, y probablemente el núcleo salía primero, o el arranque y luego los cuadradores, pero no es muy preciso, ¿no? ¿Verdad? O sea, el corte tendría que ser muy preciso. A ver, además, que va a haber problemas ambientales también de la combustión. Si hay demasiada humedad, si la mecha ha estado muy guardada, si ha estado mucho tiempo expuesta a la humedad, si está húmeda, etcétera. Entonces la combustión no es precisa. No podemos confiar de eso y no podríamos tener temporización exacta. Recuerden que la temporización es importante porque necesitamos que el tiempo entre taladros sea exacto para poder crear las caras libres necesarias en el frente o en el tajeo, ¿no es cierto? Necesitamos que uno salga primero, se cree la cara libre, salgan los siguientes, se cree la cara libre y así sucesivamente. Sí, esto es una condición necesaria en la voladura. No podemos hacer voladuras de todo en un solo instante, porque lo que va a pasar es que se va a formar tal caos que se va a perder energía y probablemente no se van a desplazar los búrdenes y todo el diseño que hemos hecho no va a tener ningún sentido. Entonces deberíamos sacar tiro por tiro, ¿no? Teóricamente, en algunas situaciones no se puede sacar tiro por tiro, es más, es mejor sacar con ciertos rangos de tiempo todo el núcleo primero, luego las ayudas, los cuadradores, las coronas, los hastiales, todo, ¿no? Entonces ya hemos visto eso en las clases anteriores. Entonces con esto es muy difícil lograrlo, ¿no? Muy difícil, no hay forma de lograrlo. ¿Ok? ¿Cómo se encienden? O sea, ¿cómo se prenden? Por fuego. Agarramos un fósforo, un encendedor especial, ¿no? Y encendemos el núcleo, ¿no? Se hace un corte normalmente y se enciende el núcleo y se espera el tiempo en que va a ser antes de detonar. Esto también ha causado muchos problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque las personas en las minas, sobre todo muy pequeñas, lo que hacen es encender otro pedazo, cortan un pedazo, digamos, de 2 pies, dependiendo del número de taladros que tengan al frente, ¿no? Y lo encienden y le hacen cortes cada cierto tramo y van prendiendo con cada tramo las mechas, ¿no? Esa es la forma tradicional, pero muchas veces, como les digo, hay factores no controlables que hacen que una pueda detonar más antes. Si detona más antes y las personas todavía están acá, se ha visto casos fatales en este sentido. Actualmente se unen todo esto a un conector tipo Cobra que se enciende en un solo punto y va prendiendo las mechas en el orden que ustedes deseen, ¿no? Pero es muy difícil calcular muy bien los tiempos, etcétera. Entonces es un sistema bastante rudimentario, muy antiguo. ¿Cómo es el fulminante común o el fulminante para mecha lenta? El fulminante para mecha lenta básicamente es un casquillo de aluminio, ¿no? Que tiene un mixto de ignición, ¿no? O una carga primaria. La carga primaria es ácida de plomo y esta es muy sensible al fuego. La ácida de plomo es uno de los explosivos más sensibles a cualquier cambio físico o químico que exista. Entonces, la ácida de plomo es colocada de tal forma que una vez que el fuego llegue al punto donde está la ácida de plomo, lo enciende, ¿no? Porque al final de la combustión de la mecha lenta, lo que hace esta mecha es chispear, o sea, botar una flama, y esta flama enciende a la ácida de plomo detona y detona la carga secundaria que es
un alto explosivo generalmente pentrita, ¿no? Pen. Una vez que detona la pentrita, va a iniciar el aumentador principal, que puede ser la dinamita, y así iniciamos la columna. ¿Okay? Entonces, esto es muy simple. El manejo de estos fulminantes también es muy peligroso. La silla de plomo, como les digo, no solamente es sensible al fuego, también es sensible al golpe y a la forma como lo manipules. Muchas veces, solamente por manipulación mala de los fulminantes ha habido detonaciones espontáneas, o chancaron los fulminantes, o apretaron en un sector no correcto, o chancaron contra las rocas. Hay muchas formas, o calentaron demasiado los fulminantes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si bien la carga que tiene es bastante pequeña, pero es muy violenta, muy potente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la seguridad del manejo de estos pequeños fulminantes comunes. Los fulminantes comunes se utilizan mucho en la minería artesanal, en la minería pequeña, ¿no? El otro sistema es el sistema noeléctrico. Este sistema es un sistema más sofisticado y más técnico, podríamos decir, que sirve, sí, para retardar ya las voladuras adecuadamente, ¿no? ¿Cómo es este sistema? Este sistema ya no usa un núcleo específico de explosivo. Recuerden que tanto la mecha lenta, que usa un núcleo de explosivo tipo pólvora negra, también hay el cordón detonante, que usa un explosivo tipo PEN en su núcleo. Este sistema lo que hace es construir mangueras plásticas donde en la última fase de construcción, en la última etapa, porque las mangueras que construye las construye por capas, en la última capa añade un explosivo denominado HMX. Este explosivo está extruido dentro del plástico, o sea, está junto con el plástico. Entonces, una vez que se termina la manguera, que es normalmente hueca al centro, no tiene nada, ¿no? Queda en la última capa, en la capa de contacto con la zona hueca, queda expuesto el HMX. El HMX es un alto explosivo que tiene la capacidad de detonar a 2000 metros por segundo. O sea, ¿qué pasa? Cuando nosotros iniciamos la manguera en cualquier punto, podemos transmitir una señal a 2000 metros por segundo. ¿Ok? Transmitida la señal a 2000 metros por segundo, esta señal va a llegar ¿a dónde? Al fulminante. Y de la misma manera que la anterior vez, el fulminante va a ser activado y va a activar el booster o la dinamita o el hidrogel o la emulsión sensibilizada, y va a activar la columna, ¿no? En el caso de estos detonadores no eléctricos, pueden haber detonadores instantáneos, o sea, con tiempo cero, que una vez activados, en tiempo cero, activan el fulminante. Pero también pueden haber detonadores con retardo, que quiere decir que cuando llega la señal al fulminante, toma un tiempo, es preestablecido en fábrica, para poder detonar la carga primaria y secundaria. Ahora, estos detonadores también, si se usan en superficie, o sea, no como línea de fondo, en superficie pueden ser silenciosos, porque a diferencia del cordón detonante, ¿no? El cordón detonante, por tener un núcleo de pentrita, detona y hace golpe de aire, ¿no? Sonido. O sea, es muy bullicioso. Entonces, este no detona, en realidad prácticamente pasa su señal internamente a través del tubo y es silencioso. Ahora, hay una variante de estos sistemas no eléctricos que se usan para voladuras donde se usa cordón detonante y se necesita hacer retardos, o sea, retardar los tiempos. ¿Cómo los retardo? Corto el cordón detonante, conecto a estas líneas Nonel, y el momento en que llega la señal por el cordón, enciende un nuevo fulminante, transmite por una línea de tubo al otro fulminante, y el otro fulminante tiene un tiempo de retardo y vuelve a iniciar el cordón. Entonces, en las líneas troncales, sobre todo, se colocan unos retardadores especiales para cordón, pero que son con la tecnología de Nonel. Entonces, podemos hacer
líneas superficiales silenciosas, todo tonel, o podemos hacer líneas superficiales con cordón, ¿no? Y con conectores tipo, se pueden llamar hueso de perro, los llaman, o el tipo para líneas CD. ¿Okay? Entonces, esta es una tecnología más usada, mucho más segura. Ahora, todos estos se pueden unir en un punto y ahí iniciarlos. Las mangueritas del nonel se inician por golpe, ¿no? Entonces, normalmente se inician con un fulminante, ¿no? Que puede ser, que inicia un cordón detonante que está amarrado a la manguerita. Y este cordón detonante lo iniciamos con una mecha lenta. Esa es la forma, digamos, más antigua, ¿no? Colocamos mecha lenta, cordón detonante, y este cordón lo amarramos a la manguerita. La manguerita inicia la voladura, o a otro cordón que está conectado con las mangueritas. Inicia, y por golpe inicia la manguerita. Pero también hay iniciadores automáticos, o sea, conectamos una línea silenciosa, ¿no? Al final tenemos una pequeña pistola que tiene un fulminante que va a iniciar directamente al tubo. Disparamos la pistolita, inicia el tubo y se inicia la señal. Entonces esto es silencioso. Hay varias formas de iniciar los sistemas no eléctricos. Lo más importante es que transmiten su señal internamente, ¿no? Tienen fulminantes con retardos establecidos, ¿no? Tanto de corto tiempo como de largo tiempo, dependiendo de las necesidades. En minería subterránea se pueden usar la serie LP, ¿no? En minería superficial también se puede usar la serie de milisegundos. Entonces, tienen necesidades de acuerdo a los retardos. Y aquí es donde de repente en la parte que hemos hablado de túneles no se entendía bien. Todos los retardos están codificados en serie. Por ejemplo, les voy a decir, este es un ejemplo. La serie 1 corresponde a 25 milisegundos de retardo. La serie 2 a 50, la serie 3 a 75. Entonces, por eso se habla de series. Recuerdan que en túneles hablábamos que las series más altas debían ir en el techo y así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los tiempos están codificados en serie. Entonces, ya el fabricante les da la codificación para manejar cierta cantidad de series y poder hacer los mix de tiempo. La idea fundamental de sacar una voladura es, en teoría, que salga taladro por taladro. Hay ocasiones que no es tan bueno, sobre todo en voladura en abanico, que salga taladro por taladro, porque la distancia en la que se encuentran los taladros es tan corta que al detonar uno podría malograr la columna explosiva del otro. Si esto existe, si esta condición existe, es mejor sacarlos juntos, ¿verdad? Entonces, por esas condiciones no se hace totalmente taladro por taladro, pero sí se codifica por áreas. El núcleo es una serie o dos series, después viene, el arranque una serie o una serie individual cada uno. En el arranque normalmente se vuelan todos los taladros en diferentes tiempos. Luego llegamos a los núcleos, al núcleo, primero en detonar es una serie, el segundo es una serie más alta y así sucesivamente. La última serie que podamos tener va a estar en el techo la penúltima en el techo y la última en los arrastres, ¿no? Entonces, eso habíamos visto en un diagrama en túneles. Ahora, en bancos, ahí sí, lo ideal, si la distancia lo permite, no bancos tipo, no en perforación tipo abanico, sino en bancos tipo taladros hacia arriba o hacia abajo, pero paralelos, ahí podemos poner taladro por taladro. Es lo ideal, porque el alivio y el uso de energía en este caso es mucho más eficiente. Cuando se detona todo junto, hay pérdida de energía, aparte que hay acoplamiento de taladros, así un caos, y el resultado es mala fragmentación. Ese es el resultado de la voladura. El producto de la voladura es el fragmento de roca. Y el fragmento de roca tiene que tener unas características en cada mina diferentes, ¿no? ¿Para qué? Para poder transportar, chancar y moler, básicamente. Entonces, si son rocas muy grandes, no se va a poder transportar, ¿no? Es más, se va a tener que utilizar voladura secundaria para poderlo transportar. Y si se puede transportar, de repente se va a atracar en los chutes o en las tolvas de trasvase. ¿Qué cosa significa eso? Ir a volarlo con explosivo. Y eso es una práctica que se debe evitar, porque son prácticas costosas, porque ya es un remanipuleo de explosivos, y aparte muy peligrosas. Prácticas que no suelen ser muy seguras. Entonces,
se debe evitar. Entonces, ¿dónde se evita eso? En el diseño. Si el diseño es correcto, la granulometría va a ser la correcta. Ahora, a menor granulometría mejor, porque los flujos de traslado del material también aumentan y la cantidad de energía utilizada en el chancado y en el amoliento disminuye. O sea, el Work Index o el índice de uso de energía para chancar disminuye. Las mangueritas están codificadas y normalmente también son de colores diferentes y tienen un conector tipo J, perdón, ¿no? Que es lo que ven ustedes en blanco, esa parte plástica que sirve para conectar a líneas troncales de cordón detonante. Si tenemos líneas troncales de cordón detonante, las conectamos con este conector Y, porque la conexión con el cordón detonante tiene que ser en 90 grados para que esté bastante segura. Y expliquemos un poco más cómo está constituido este nonel. Como les dije, los noneles son fabrican tubos plásticos, ¿no? La fabricación de tubos plásticos es capa por capa, en este caso. Mientras más 2 o 3 capas tiene, tricapa o bicapa, es mejor, porque tiene mayor resistencia a varios elementos. Por ejemplo, tiene resistencia a doblarlo. Si tenemos 3 o 4 capas en un tubo, es más resistente a que se rompa por doblar el tubo. También tiene más resistencia a tensionarlo, a jalarlo. Podemos jalar el tubo, se va a adelgazar las capas, pero no se van a romper. Entonces, en las capas iniciales, ¿no? Se recubre el tubo de color, luego se hace una capa. En la segunda capa o tercera capa se incluye la carga de HMX. Esta carga de HMX, ¿no? Es un explosivo y puede tener produce una onda de choque a una velocidad de 2000 metros por segundo. Onda de choque, ¿no? Una señal prácticamente, a 2000 metros por segundo. Ahora, la orientación de la onda es bidireccional, o sea, una vez que inicias chancas o golpeas el tubito, la dirección va a ser para los dos lados. Ahora, ¿cómo contienen la dirección para el lado no correcto en el caso de los detonadores de fondo, o sea, o de los noneles de fondo? Luego simplemente engrapan en la parte final del tubo de tal manera que llega ahí la señal y de ahí no pasa, ¿ok? Y eso es lo que hay que verificar por seguridad. Muchas veces se corta esa grapita, que es como una forma de apretar nomás la manguera y tenerlo sellado, ¿no? Si se corta ese sellito, podría salir la señal por ahí. Pero si no, si está bien, se transmite hacia abajo, hacia el fulminante. Pero esto también beneficia para cuando armamos en superficie, porque en superficie va a ir hacia donde queramos ir, ¿no? Y la señal activa de nuevo un fulminante, en caso de superficie, y activaría otro tubo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces vamos a ver que la señal es transmitida hacia todas las direcciones que queramos, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado es que saber muy bien cuál va a ser el primer taladro en explotar y cuál va a ser el último, para no tener errores de dirección el momento de amarrar, o sea, el momento de conectar, ¿no? Hay que tener un poco de entrenamiento para conectar estos conectores.